Vale, entonces esto básicamente es la especificación. Esto se llama un análisis diferencias en diferencias. Es bastante sencillo. Aquí tendremos la variable dependiente, que será los test a los 15 años de comprensión lectora, de matemáticas y la probabilidad de repetir primaria y secundaria. Por lo tanto, haremos 4 regresiones distintas. Y las variables que tenemos es, primero tenemos una dummy, no sé muy bien cómo se llama, bueno, una variable que es 0, 1, y es igual a 1 si el individuo vive en una de las comunidades autónomas que implementó rápidamente el componente infantil de la LOCSE. Post es una variable que es igual a 1 si el individuo es de las 2 últimas cohortes, es decir, nació suficientemente tarde como para poder favorecerse de esta reforma. Y entonces el coeficiente que os mostraré y que nos interesa es el θ1, que es la interacción, es decir, coge el efecto diferencial de haber nacido después de la LOCSE en una comunidad autónoma que implementó rápido en relación a haber nacido, en relación a un niño que vive en una comunidad que no implementa rápido, y en relación a esas diferencias con cohortes que nacieron antes de la LOCSE. ¿Vale? Entonces, otros controles que tenemos dos variables que son bueno, básicamente es el year fixed effects, efectos fijos por año, que tenemos 2, como solo hay 4 variables, solo hay 4 años, y tenemos la post, básicamente es una dummy para la cohorte 2000, las 2 del medio, la 2003 y la 2006. Tenemos controles individuales, pocos. Solo hemos incluido sexo y si es inmigrante o no. El motivo es porque en PISA todas las características que se preguntan a los individuos son a los años cuando el individuo tiene 15 años, y eso podría ser endógeno. Podríamos controlar, por ejemplo, por la educación de los papás, pero la educación de los papás se puede haber visto afectada por si había LOCSE o no en su comunidad autónoma. La mamá puede llevar el niño a la escolarización en P3 y se puede ir a estudiar. ¿Vale? Entonces, lo que hacemos es, solo utilizamos como controles de individuos aquellos controles que no han cambiado, que observamos en los años cuando tienen 15 años, pero que eran iguales cuando tenían 3 años. Y en ese caso solo sexo y si son inmigrantes o no. De todos modos, hemos hecho una especificación con controles medidos a los 15 años, que son endógenos, pero para ver si eso cambia mucho los resultados, los podéis ver en el papel, en el apéndice, los resultados no cambian. ¿Vale? Lo que sí controlamos es por muchas de las características de las comunidades autónomas antes de la reforma. En concreto, tenemos PIB, tasa de desempleo femenina y masculina, la tasa de empleo femenino, el nivel educativo, la densidad de la población en concreto, y la proporción de niños de 0 a 6 años. Y también el nivel inicial de cobertura en educación infantil al principio. Hay una especificación que lo que haremos es tener efectos fijos por comunidades autónomas, con lo cual estas variables caen todas, pero ya veréis las 3 especificaciones que hacemos. Entonces, cuando la variable es continua, utilizamos estimación por mínimos cuadrados ordinarios, utilizando los ponderadores por estudiante. Entonces, la θ1 es lo que identifica, el efecto causal. Viene a medir cuál es el efecto de la LOCSE en los niños a los 15 años, en función de si han nacido, en función de si están en una comunidad autónoma donde el componente infantil se implementó rápidamente o no. Neto de lo que pasó, de cualquier tendencia que existiese, porque utilizamos las cohortes que no habían experimentado la LOCSE. Y además tenemos los controles de año y los controles de estado. Entonces, no sé cuánto tiempo me queda, más o menos para... ¿Y hemos empezado? Vale. Entonces, a lo mejor tengo que ir más rápido para dejar tiempo para preguntas. Bueno. A ver, aquí básicamente, estos son estadísticas descriptivas. No hay diferencias a nivel de sexo, de proporción de hombres y mujeres, ni de inmigrantes. Y lo que sí que vemos es que hay diferencias
a nivel de características regionales, ¿vale? Que ya lo hemos visto antes. Es decir, las comunidades autónomas que implementan rápido son más ricas, tienen una tasa menor de paro, tienen un nivel educativo mayor y una población de niños de 0 a 6 años menor. Entonces, ahora lo que os enseño es los outcomes, las variables los outcomes, las variables dependientes, que es los test de lectura, de matemáticas, la probabilidad de repetir en primaria y la probabilidad de repetir en secundaria. Esto es para los estados tratados, los test están normalizados a 0. Y esto es para los estados que implementaron lentamente. Y vemos, esto es antes de la reforma, y lo que vemos es que antes de la reforma, aquellos alumnos que están en comunidades autónomas que implementaron rápidamente la LOCSE, el componente infantil, tienen mejores notas en matemáticas y en lectura que aquellos individuos que están en comunidades autónomas que implementaron más lentamente. Este resultado nos sorprende, de hecho es bastante coherente, porque el grupo tratado, el grupo que implementó rápido, es un grupo de comunidades autónomas que es más rica, con un mayor nivel educativo, con unos indicadores económicos mejores e incluso educativos, con lo cual nos sorprende que incluso antes de la reforma en esas comunidades los test sean mejores. Esto no es un problema. El problema, bueno, siempre y cuando, lo importante no son los niveles, son las tendencias. También vemos que la probabilidad de repetir es menor, aunque estadísticamente no es significativa. Y después de la reforma, estos son los resultados después de la reforma, esto es estadística pura y dura, sin controlar por nada, y lo que vemos es que las diferencias, tanto en test como en la probabilidad de repetir, se hacen mayores, ¿vale? Entonces, ahora lo que vamos a hacer aquí, lo que os voy a pedir que olvidéis un poco lo que es el desarrollo cognitivo y pasemos a pensar un poco en qué es lo que se sustituye. Exacto. Entonces, la primera, básicamente, aquí hay 3 regresiones con 3 variables dependientes distintas. La primera es la tasa de escolarización de los niños de P3 en la escuela pública. Y aquí lo que vemos es cuál es el diferencial de escolarización antes y después de la LOCSE en aquellas comunidades que implementaron rápido en relación con las que implementaron lentamente. Y lo que vemos es que hay un diferencial de 25 puntos porcentuales, ¿vale? Hay 3 estimaciones, porque una es sin ningún control, la otra controlamos por características individuales y las de los 3 estados, y la última por características individuales y por efectos fijos de estado. Pero básicamente lo que veis es que los resultados son muy similares. Utilicemos, independientemente de la especificación que se utiliza, y que sí, que la LOCSE llevó a un gran incremento de lo que es la escolarización en unas comunidades versus las otras, de la escolarización pública. Aquí lo que miramos es qué efecto tiene sobre la escolarización privada. Esto ya lo habíamos visto en gráficos, pero comprobamos que no hay ningún efecto sobre la escolarización privada. En la mayoría de países, cuando se hace esta tabla, lo que se encuentra es que, básicamente, esto es un efecto negativo grande, simétrico a este. La mayoría de países, Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, básicamente tú ofreces escuela pública y lo que hace es reducir la escolarización en la privada, ¿vale? Aquí el resultado es muy distinto. Lo que vemos es que los niños van a la pública, no hay efecto sobre la privada, y aquí vemos qué pasa con el empleo materno. Y lo que vemos es que hay un efecto positivo sobre el empleo materno, las mamás empiezan a ir a trabajar, pero en este caso no es significativo y es bastante modesto. Tenemos otro papel que utilizamos datos de la EPA, con lo cual tenemos mucha más variación y podemos tener mucha más precisión, y ahí sí que vemos que hay efectos que esta reforma sí que tuvo un efecto sobre positivo en que permitió a las mamás ir a trabajar. Lo que pasa es que el efecto es bastante pequeño, dado la baja tasa de empleo maternal en España. Lo que sí que encontramos por eso es que es bastante persistente, que no solo cuando los niños tienen 3 años, sino que persiste a lo largo del tiempo. Ahora ya los resultados que nos interesan. De nuevo hay 4 variables. La primera es la comprensión lectora,
los conocimientos en matemáticas, repetir en primaria y repetir en secundaria. Y siempre hay tres especificaciones distintas, los resultados no cambian mucho, y básicamente lo que podemos ver es que el efecto diferencial entre las comunidades autónomas que implementaron rápido y lentamente y las que no lo hicieron es de un 15%. O sea, básicamente tiene un efecto en lo que es comprensión lectora, en los resultados de test de comprensión lectora, que introducir la P3 aumentó en un 15% la desviación estándar de los test de aquellos niños que se vieron que vivían en comunidades autónomas donde podían optar a P3. Nosotros no sabemos si los niños optaron o no optaron a P3, pero sí que sabemos que una gran proporción de ellos pasó a ir a P3, ¿vale? En términos de matemáticas, el efecto es positivo, pero no es significativo, es mucho menor y no tenemos suficiente precisión, con lo cual no podemos decir que sea distinto a cero. Volvemos a encontrar un efecto positivo sobre la probabilidad de repetir primaria. Este efecto es 2,7 puntos porcentuales. En primaria la probabilidad de repetir antes de la LOX era un 5%, con lo cual esto quiere decir que se reduce por un 50% la probabilidad de repetir primaria. Y la probabilidad de repetir secundaria, aquí me parece que la reducción es de un 10%, pero no tenemos suficiente precisión, no es significativo. Con lo cual, si nos tenemos que quedar con cuál es el resultado, encontramos que en España introducir educación de P3 de buena calidad tiene un efecto importante 12 años más tarde sobre los resultados de comprensión lectora de los niños y sobre la reducción, la probabilidad de repetir primaria, que la reduce. ¿Sí? Este es el resultado.